Buenos días, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer hoy el último pasaje, desde el versículo 35 hasta el final del capítulo. Adelante, Hilda. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temiendo con gran temor, decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, bienvenido. Bien, pues este es el último texto de este capítulo 4. En los versículos anteriores hemos estado aprendiendo de varias de las parábolas de Jesús. Esto es lo que hemos estado haciendo los días pasados, ¿no? Parábolas que en su mayoría pues están relacionadas con la siembra, y hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, que es como esa semilla que puede ser muy pequeña pero tiene un gran poder de transformación cuando la recibimos en nuestro interior. Y también veíamos la importancia de cómo estamos nosotros en relación a esa palabra que recibimos, porque según cómo esté nuestro corazón, y Jesús hablaba de distintos tipos de terrenos, pues esa palabra va a prosperar en nuestro interior, va a crecer, va a producir el cambio que Dios quiere, o se va a quedar estancada y quizás hasta va a morir, ¿no? Entonces, hemos estado aprendiendo todo esto en los días pasados, y ahora al final de este capítulo pues ya Jesús ha terminado de enseñar. Fijaos que nos dice el versículo 35 que aquel día, ¿no? Al principio del capítulo pues veíamos a Jesús junto al mar y se reúne una multitud para escucharle, como era habitual, y nos dice que él, para enseñar, va a entrar en una barca. Es posible que fuese la barca de Pedro o de alguno de los discípulos de Jesús que habían sido pescadores. Entonces está la multitud frente a Jesús y Jesús se retira un poquito de la orilla, dentro de la barca, y desde allí les va a enseñar. Decíamos que este es el mar de Galilea, que en realidad es un lago muy grande, y ha estado pues explicando y hablando en parábolas, explicando sobre el reino de Dios. Y ahora nos dice este versículo 35 que cuando llega la noche, pues Jesús ya ha terminado de enseñar, ¿no? Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y entendemos que se refiere a sus discípulos, ¿no? Pasemos al otro lado. ¿Pasemos al otro lado de dónde? ¿Del lago? Del lago, del mar de Galilea. Ahora Jesús va a viajar al otro lado, a una ciudad, una población que habría al otro extremo del mar de Galilea. Y fijaos, dice el 36, ¿qué pasa con la multitud? Le tomaron como estaba. Dice primero despidiendo a la multitud, ¿no? Entonces la multitud estuvo con Jesús escuchándole pues todo el día, ¿no?
Esto era algo que muy común, ¿no? La gente seguía a Jesús y a veces se quedaban con él hasta días, y vamos a leer un poquito más adelante en este mismo evangelio cómo hasta en ciertas ocasiones se quedaban con él y no tenían ni qué comer, ¿no? Y podían estar hasta en ayunas por querer allí seguir a Jesús y escucharle, ¿no? Entonces, Jesús ya había adquirido mucha fama, la gente le conocía. Jesús hacía grandes milagros, sanaba a los enfermos. Entonces las multitudes querían escuchar a Jesús, querían conocerle. La mayoría del pueblo creía que Jesús venía de Dios. Se corría la voz de que él podía ser el Mesías prometido. Algunos pues hablaban de él como un gran profeta. Decían, hay un gran profeta que Dios nos ha enviado. Antes de Jesús y de Juan el Bautista, la nación de Israel había estado como 400 años sin una voz profética. Esto es algo importante porque ellos tenían, en la época de Jesús ya tenían recompilado lo que es el Antiguo Testamento, como le llamaban la Escritura, ¿no? Es lo que para nosotros es la Biblia, ¿no? El libro sagrado. Consideraban palabra de Dios. Y allí pues leían la historia de Israel y veían cuántos profetas Dios les había enviado. Personas llamadas, escogidas por Dios, para transmitir al pueblo el mensaje divino. Pero desde el último profeta Malaquías, hasta Juan el Bautista pasaron 400 años. Y en todo ese tiempo no hay ningún registro de que Dios hubiese enviado un profeta. Entonces la nación tenía la Escritura, tenían los profetas antiguos y todas esas promesas escritas sobre la llegada del Mesías. Pero parece como si ya Dios no hablara, como si no tuvieran esa voz enviada de Él para anunciar como en antaño, ¿no? Hasta que se levantó Juan el Bautista. Y el pueblo acudía a él porque reconocieron en Juan a un verdadero profeta. Entonces esto era algo novedoso, ¿no? Es como Dios nos ha enviado un profeta, ¿no? Entonces salían las multitudes a escucharle y el mensaje que recibían de Juan era: arrepentíos porque el reino de Dios ya está aquí y el Mesías está a las puertas, ¿no? Ya viene el Mesías. Entonces, claro, esto era una noticia muy importante. Era lo que había estado esperando la nación a lo largo de toda la historia. Como ya viene el Mesías prometido del que habían anunciado todos los profetas. De hecho, cuando Jesús acudió a Juan para bautizarse, Juan el Bautista lo señala y dice: este es de quien yo os anuncié, ¿no? Y así pues Jesús comienza su ministerio y empieza a adquirir más y más fama y a hacer pues todo lo que estamos leyendo, ¿no? De sanar a los enfermos, de liberar a las personas, de hacer cada vez más y más milagros y enseñar sobre el reino de Dios, predicando también el arrepentimiento. Bien, pues las multitudes se van tras Jesús, pero aquí vemos que ha llegado la noche, Jesús ha terminado de enseñar, despide a toda esa muchedumbre que ha estado con él y le dice a sus discípulos: vamos al otro lado, ¿no? Entonces pues se suben en la barca y allá se dirigen. Pero ¿qué sucede? Versículo 37. Se levanta una gran tempestad Uh-huh. de viento
Ujú, Dice que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ujú. Bien, entonces en esa travesía que emprenden de noche, ¿no? Está todo a oscuras, pues nos dice que se levantó una gran tempestad. Siéntate aquí si quieres. Y nos dice una gran tempestad de viento, ¿no? Esta mañana pues tenemos una ligera idea de lo que eso sería, ¿no? Sí. Mucho viento, frío. Mm. Algunos hemos tardado más en llegar porque el viento nos arrastraba para atrás, ¿no? Costaba avanzar. Anoche hacía mucho viento, ¿no? Bien, pero esta tempestad era algo más serio, ¿no? No, en el mar, más fuerte. El mar no tiene ninguna pared para que proteja Claro. un poco. Qué miedo que ahí no podían salvarse. Encima de la oscuridad. Claro. Eder, acuérdate. Eder. Sí. Pues sí, así es, ¿no? Una gran tormenta, mucho viento y ¿qué nos dice de las olas? El viento echaba las olas a la barca. Ajá. El agua caía dentro de la barca. Ujú. Estaban ellos. ¿Habéis estado alguna vez ¿Habéis ido en barco? Sí, yo sí. ¿Sí? Y en la tempestad. ¿Y en tempestad también? ¿Sí? Y las olas, el mar se levanta y baja así, ¿no? Sí. Hasta pueden romper el barco grande. Ajá. Sí, está entre dos olas. Se puede romper incluso, ¿no? Los barcos oceánicos. Ajá. Fijaos, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Las tormentas de mar hacen que el barco sube y baja como en una montaña rusa, ¿no? Como cuando uno está allí es como se da cuenta de La inmensidad. que no somos de nada, claro. lo que somos nosotras. Claro. Cuando uno está mar adentro se siente uno indefenso, por lo menos yo me siento indefenso, o sea, porque cuando miras el mar como que se va como oscureciendo en la profundidad y así esté calmado se siente horrible, eso es ahora una tempestad, Dios, ¿cómo será? Sí. No le deseo eso a nadie. Yo en una barca, y tú cuando te montas en una barca, la sensación es todo terrible porque es un barco muy pequeñito y Dios. Cuando vas en el avión también. El avión de otra manera, ¿no? De otra manera también. Sí. Imagina, por ejemplo, uno sale de Madrid para América y ya no se ve sino el mar y el cielo. Azul arriba y azul También te abajo. sientes indefenso, ¿no? Como que estás ahí en el aire y más vale que no se caiga, ¿no? Y cuando llegamos ahí es una alegría, aplaudimos. Cuando llegamos ya mejores aterrizar. Pisar tierra. Aplaudimos los Claro, nos alegramos, Dar ¿no? una esperanza de que no nos ha pasado nada y estamos en el lugar que hemos querido llegar. Claro. Sí, ellos se asustaron, que son pescadores y conocen el mar. Entonces la tempestad era muy grande. Ese es un buen detalle. Ellos eran pescadores de profesión, algunos, ¿no? O sea que habían vivido ahí en la barca, ¿no? Y sabían lo que era pasar por tormentas. Entonces, si ellos se asustan, es como si el capitán del avión se asusta, olvídate, ¿no? Realmente algo pasa. Claro, entonces, si tenemos a los pescadores asustados, la tormenta era una tormenta seria, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pues adolescente que hicimos una travesía a Tabarca. ¿Quién conoce Tabarca? ¿Conocéis? ¿Has estado? Sí. Nosotros fuimos desde Santa Pola. Desde Santa Pola es como media hora en barca, ¿no? Desde Torrevieja es un poco más.
Es una isla que está un Atabar. poco... Sí, Ah, No sí. sé. muy lindo. Sí. Ya que más cerca. Como- No, de Santa Pola un poco más cerca. Sí. Y... Bienvenido. Una isla que está un poquito retirada, ¿no? Y es pequeña, muy turística. Y fuimos pues en familia, fuimos para allá. Y claro, yo pues lo pasé muy mal porque me mareé bastante. Y no había tormenta, ni había nada. Pero llegué con el estómago todo revuelto, con ganas de vomitar. Entonces, claro, no puedo imaginarme cómo sería en una tempestad, ¿no? El barco subiendo y esos que no bajando. eran barcos pues grandes, pesados, sino livianitos, como hoja. Yo creo que una hoja en el mar. Claro, es que tú vas en un barco, de estos que van a patabarca, pues, y se mueve, es horrible, y estando bien el tiempo. Ahora en una barquita, yo me he montado en una barquita, ¿no? Porque que utilizan los pescadores. Y es odio, no solo para estabilizarte, da terror, porque claro, ellos llegan y empiezan a remar y van como por el mar tan tranquilamente. Y digo, pero ¿cómo van? ¿Qué es esto? Digo que ya, imagínate tú una tempestad, Dios mío. Claro. Es horrible. Pues este es el escenario que tenemos, ¿no? Una barca de pesca en la que Jesús va con sus discípulos. Quizá había más de una barca, es posible, ¿no? Y se levanta una tempestad de noche, ¿no? Para hacerlo más... Más asustarte. para asustar más. De noche, todo oscuro. ¿Y por qué sabemos que era una tempestad tan fea? Porque nos dice que, el versículo 37, que echaba las olas dentro de la barca de tal manera que ya se anegaba. Ya se anegaba es como que ya iba a ceder, ¿no? Se iba a hundir. El peso de los... El peso del agua la podía El hundir. peso de los tripulantes, más el agua. Cuando nos dice que echaba las olas dentro, pues podemos imaginarnos a los discípulos, ¿cómo se llama? Achicando, ¿no? Sacando el agua como pudieran, ¿no? Y nada, pues ahí están todos trabajando por sacar el agua. Y Jesús durmiendo. Y Jesús durmiendo. Ajá. 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 Y viendo que ya lo habían visto hacer tantas... Ya. Ajá. O sea, el versículo 38 nos dice que Jesús dormía. ¿Creéis que es fácil dormirse en una barca en medio de una tormenta? Eso ya en sí es como un milagro, ¿no? Pero él era una La paz persona tenía. especial, él era Jesús, él, claro, haga dormir. Yo pienso que se haga puesto a descansar, pero yo creo que le haga hecho para ver si los apóstoles tienen fe o algo de eso ya. Ya era como aposta para ver a los apóstoles cómo reaccionaban. Porque yo no creo que tampoco él dormía sin preocuparse de ellos, sino él dormía así, pero ya ha dicho llegará algún final y que ellos me despertarán. No sabemos tampoco si está durmiendo o está solo reposando nomás. Sí, nos dice que dormía, ¿no? Sí, pero bueno, quizá estaba con un ojo medio abierto para ver a los discípulos él siempre cómo reaccionaban, ¿no? pendiente de los que acompañaban y de toda la multitud. Claro, sí. Y andaban sobre el agua. Sí. Aquí lo interesante de este relato es el contraste entre los discípulos y Jesús, ¿no? Porque todos están en la misma situación, ¿no? Las circunstancias son iguales para todos, ¿no? Una barca de noche en medio de una gran tormenta. Bienvenidos, adelante. Este es el escenario que están compartiendo tanto Jesús como los discípulos. Entonces, la gran tempestad de noche les está afectando a todos.
pero la reacción es muy diferente, ¿no? Nos dice que los discípulos van a entrar en pánico, en terror, tienen mucho miedo. Y Jesús, en la misma tormenta, está durmiendo, ¿no? O sea, es la imagen de la paz, ¿no?, en contraste con el miedo. Esto es lo interesante de este relato, ¿no? Ahora, ¿creéis que los discípulos tenían, que no, también sería injusto si somos demasiado duros con ellos, ¿no? ¿Creéis que tenían razones lógicas, comprensibles, como para tener miedo? Sí, ¿no? Claro. Pero él tiene confianza en Dios que todo va a salir bien. Jesús, ¿no? Uh-huh. Esa es la clave, claro. Pero los discípulos tenían, claro, y tenían razones naturales para... Si nosotros hubiésemos estado allí, seguramente habríamos reaccionado como los discípulos, no como Jesús. Tenían ejemplos cuando se inundaban los pescadores. Claro. Sí, seguramente conocerían historias de pescadores que hayan muerto, ¿no? Ajá, claro. Entonces era natural. Ahora, ellos ya llevaban un tiempo con Jesús, o sea, habían visto ya unos cuantos milagros. Seguramente todos ellos creían que Jesús es el Mesías, ¿no? Pero claro, estar en esa situación donde parece que se van a hundir y que pueden morir allí, pues de pronto todo cambia, ¿no? Claro. Es una prueba muy, muy grande, ¿no? Mm. Que uno verse ahí, ellos me imagino que vieron como la muerte, ¿no? Claro. Que van a morir y estaban más preocupados porque iban a morir que sabiendo que estaban con Jesús, ¿no? Que en ese caso ellos estaban con Jesús, que ellos ya han visto muchos milagros de él. Pero en la situación de nosotros, por lo menos hace poco que hubo ese incendio en Valencia y todo eso, pues uno de creyente y sabe que va a morir, pero bueno, uno se encomendará a mi Dios, ¿no? Para que lo reciba a uno, en ese caso, ¿no? Los creyentes, ¿no? Sí, claro. O sea, que uno va a pasar a otra vida, sea como él le va a cobijar a uno, pero es estrenar ahí, tener la fe, ¿no? La fe en Dios, ¿no? Sí. No perderla, ¿no? También en ese momento, pues, puede aparecer la duda, ¿no? Podemos pensar en la mente de los discípulos, quizá les venían pensamientos así como, ¿y si todo esto no es verdad, no? Porque ahora parece que no salimos de esta, que vamos a morir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Como porque cuando es de día, uno ve, no sé si se podrían llegar a la orilla o todo eso, pero de noche... Quizás hasta se tropezaban unos con otros, ¿no? Quién sabe si hasta uno empujó a otro al mar, ¿no? La oscuridad. Cristian, habla fuerte, sí. Como de pronto pienso yo que el amor al mundo les hizo perder esa fe de que nosotros estamos aquí solo como turistas. Realmente lo más importante es llegar donde está Dios. Estamos aquí como viajeros por el mundo, ¿no? Qué importante eso, sí. Bien, ahora, si traemos esto a nosotros, ¿qué es lo que serían? Porque claro, nosotros ni somos pescadores, ni solemos viajar mucho en barco, que yo sepa, ¿no? El otro día me enseñaba mi hermano de un documental de una tribu en un país asiático que se dedica a la pesca, pero por medio del buceo. Y eso pues se ve que lo ha hecho por muchas generaciones y bucean sin ningún tipo de equipamiento, ¿no? Así de bombona, de aire, ni nada. Entonces dice que, claro, están tan acostumbrados a eso que sus pulmones pues se han como ensanchado y son capaces de pasar un montón de minutos ahí debajo del agua, ¿no? Habían así imágenes, ¿no? De cómo pescan, tienen como arpones, ¿no? Que llevan en la mano y se meten ahí sin nada y van y... Sí, ¿no? Gente que vive en el mar. Pero nosotros no, ¿no? Nosotros somos de tierra firme, ¿no? Claro. Mucha resistencia. Claro. De 40 segundos.
Pero ¿qué sería, si traemos esto a nosotros, qué serían las tormentas de la vida que nosotros podemos enfrentar? Tribulaciones que pasan en el mundo. ¿Cómo qué? Enfermedad, por ejemplo. Uh-huh. La enfermedad es una tormenta, ¿no? Que puede llegar a nuestra vida y azotarnos, ¿no? A veces puede hacernos sentir como los discípulos aquí. Si, yo qué sé, si nos dan la noticia de, yo qué sé, el médico nos dice, tienes un cáncer terminal, ¿no? O, yo qué sé, mira, tienes un problema de salud y eso es crónico y toda la vida vas a tener dolores. O noticias del estilo que a veces los médicos pueden dar, ¿no? Pues puede hacernos sentir como los discípulos en esta tormenta, ¿no? Es como con miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir aquí? ¿O ya no voy a tener igual, yo qué sé, los oídos o los ojos o las manos o lo que sea, ¿no? Y nos llegan esos diagnósticos del pie y nos sentimos de pronto como de noche en medio de la tormenta, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tenemos de tempestades que atravesamos en la vida? Problemas. ¿Cómo qué? ¿Qué problemas? Un problema de divorcio, Por una ejemplo. separación, Ajá. una muerte también de algunas veces, no sé. Ajá. Casi no pueden algunas personas salir de ese sufrimiento, tienen que buscar psicólogos. Claro. El luto, ¿no? Cuando muere un ser querido, incluso siendo creyentes, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, nosotros sabemos a dónde vamos, pero aún así nos embarga la tristeza, ¿no? Es como que ya no vamos a ver más a esa persona que queremos, por lo menos hasta que nos encontremos allí, ¿no? Pero eso va a pasar, pues quizá van a pasar muchos años hasta que nos reencontremos, ¿no? Entonces nos llenamos de tristeza, ¿no? O, pues eso, como mencionabas también, un divorcio, ¿no? Pues una ruptura matrimonial. Y eso los psicólogos dicen que eso es un luto. Cuando se rompe un matrimonio, es como pasar un luto, ¿no? Entonces vemos distintos tipos de tormenta que también atravesamos nosotros en la vida, ¿no? Tú has mencionado a nivel económico. Sí. También. Cristian, lo que mencionaba es de que lo que vivieron los de Valencia. El incendio. Personas que perdieron prácticamente todo. Algunos perdieron familiares, perdieron documentos, dinero que seguro tenían algunos ahorrados allí, perdieron casas, perdieron todo, pues quedaron con nada más lo que cargaba puesto. Nada más. Entonces eso es una tormenta que ellos están viviendo y sobre todo esas parejas que duró varias horas en el fuego, los bomberos echándole agua y bueno, y para que usted vea, eso es un milagro de Dios de que esas personas no se hayan quemado. Sí, claro. Entonces esas son tormentas y que vivimos día a día nosotros, con problemas a veces de trabajo, problemas económicos, claro, multitud de problemas que lo único que nos queda es aferrarnos a la fe de Dios. Claro. Porque Él es el único que nos va a dar soluciones a todo ese tipo de problemas. Así es. Los problemas económicos a veces son también como esa gran tormenta, ¿no? Que vemos que no tenemos para... Quizá pues uno se ha quedado sin trabajo y tiene niños y ve que no tiene para pagar las cuentas y siente que se ahoga, ¿no? Que no llega, ¿no? Bien, ahora, los discípulos, a pesar del miedo, que es muy natural y seguramente pues todos nosotros hemos tenido miedo en más de una de esas tormentas de la vida, ¿no? Los discípulos van a hacer algo muy importante en medio del temor. O sea, a pesar de su estado emocional tan temeroso, ¿no? Pues van a hacer algo muy importante, que es acudir a Jesús. Ajá. De pronto se acuerdan de que Jesús también está en la barca. ¿Ah? Y acuden a Él. Pasa que no van a acudir como de una forma muy educada, que digamos, ¿no? Están llenos de miedo, de pronto se acuerdan de Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está durmiendo, ¿no?
Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Lo despertaron. Un poco medio hablando fuerte. Claro. Reclamaban de que por qué duermen. Diciendo, vamos a morir, y Jesús durmiendo Ah, tranquilamente allí, nosotros aquí sufriendo y él ahí, mira cómo está durmiendo. Vamos a levantarlo para que haga algo, para ver que nos ayuda. No tienes cuidado, le dice que pereceremos. claro. Yo quería hablar algo que es muy importante, que, o sea, que nosotros como seres humanos hacemos tormenta de cosas a veces que de verdad que son insignificantes, ¿no? Pues me pasa a mí, lo digo por mí, porque yo antes de conocer a Dios me pasaba tener un problema con otra persona, a veces no tener dinero y le daba vueltas y vueltas a mi cerebro, ¿no? O sea, hacía una tormenta de nada, digámoslo así, así se entiende. Y era porque uno no tiene a Dios en su corazón, porque en realidad uno estaba bien, ¿no? Porque uno cuando aprecia el poder levantarse, simplemente levantarse de la cama, el que uno está bien, que puede caminar y todas esas pequeñas cosas, poder respirar, porque si vemos que en espejos con otra persona hay personas que están, por lo menos ayer me tocó ver a la gente que está con cáncer y son gente joven, mucha gente allí está en terminal, ¿no? Y pues uno quisiera hacer algo por ellos y predicarles allí, que conocieran de mí. Yo la gente afligida por esos tratamientos. Y bueno, y así como lo que él mencionó, de la gente que pierde su casa y todo, pierde, que este mundo es prestado, ¿no? Es lo que nosotros estamos de paso y darle gracias a Dios que Él es el que nos provee y nos da la vida, y son cosas más importantes, el poder ver, el poder uno. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades para darle un abrazo a nuestros hermanos o reconciliarnos, ¿no? Como manda Jesús. Eso es lo que me enseña a mí este pequeño pasaje. Llamar a Jesús. Llamar a Jesús, ¿no? Él es el que nos reconforta. Es muy fácil decirlo, pero cada cual vive su tormenta, ¿no? Sí. Cada cual, nosotros los emigrantes venimos a este país sin conocer a nadie, muchos, sin tener una casa. Pasamos una tormenta, ¿no? Pero con la fuerza de mi Dios se está más tranquilo, que toda la tormenta va a cesar, ¿no? Pero en realidad lo que me enseña a mí allí es que ellos tenían miedo de perecer. Claro. Y Jesús les da a entender de que no van a perecer, sino que Él promete una vida eterna. Una vida. Eso es lo que uno tiene que tener, ese objetivo, que uno está de paso por acá, ¿no? Porque en cualquier momento puede suceder de que no nos levantemos, ¿no? O pase un accidente y ya no estés más en esta tierra y no tienes que despedirte de tu hijo, porque pasa así, ¿no? Yo veo que mucha gente, conocí hace poco una chica, hace toda la vida la conocemos, ya era cristiana y todo eso, y fue al médico, una pequeña operación, y vino acá a España porque ella era muy a mi llegada, era como una hermana para mí, y ella falleció en una pequeña operación que no era supuestamente de gravedad, ¿no? Por una negligencia médica allí. Y claro, la tormenta para los hijos es un trauma para ellos, que era una buena mujer, el esposo, pues allí es verdad. Claro. Es un punto interesante también el que has dicho, de que a veces hacemos grandes tormentas de algo que no es tan, de un pequeño viento, ¿no? Sí. A veces en la vida también nos pasa eso, ¿no? Que entramos en temor con cosas que si uno las piensa, ¿no? Dice, oye, pues esto no es algo tan grave, ¿no? Bien, pues esto es lo bueno que vemos hacer a los discípulos, ¿no? Es que acuden a Jesús.
A pesar del miedo, ¿no? Esto también es una enseñanza para nosotros. A pesar del temor, ellos acuden a Jesús. Ellos van a llamarle, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? ¿Va a ayudar a los discípulos o no? Sí, les ayuda, ¿no? Fijaos que incluso, como decíamos, la forma en la que llaman a Jesús puede sonar un poco a como que le están regañando, ¿no? Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, no van y le dicen, Maestro, ayúdanos, ¿no? Que nos hundimos, que morimos aquí. Sino que directamente le dice, ¿no te importa que nos vayamos a morir? ¿Que tú estás ahí durmiendo? ¿No? O sea, se han olvidado de que Él es el Señor y ellos los discípulos, ¿no? De que están frente a un ser divino, ¿no? Entonces, a pesar de dirigirse de esa manera, Jesús lo primero que va a hacer antes de hablar con ellos y de enseñarles es ayudarles, ¿no? Entonces, esto es una enseñanza para nosotros sobre el carácter de Dios, ¿no? A veces uno, cuando está por esas tormentas de la vida, puede hasta enfadarse con Dios, ¿no? Como si fuese su culpa. Y la oración puede sonar un poco más como bruta, ¿no? Sin decoro, ¿no? Como dirigirse a Dios buscando su ayuda, pero más un poco como en este tono, ¿no? Dice, oye, es que no puedo más, ¿no me vas a ayudar o qué, no? Pero Dios se fija en el corazón, ¿no? Y Jesús, que entiende, ¿no?, que es difícil para los discípulos y el temor por el que están pasando, ¿no?, que está también en medio de la tormenta con ellos, pues lo primero que va a hacer es responder a su petición de ayuda. ¿Y cómo lo hace? Reprendió el viento. Ajá. Y le dijo, y lo habló al mar. Ajá. Y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, va a hacer un milagro, ¿no? Va a responder haciendo un milagro en esa tormenta. Ajá. Y de pronto la tormenta se cambia ¿en qué? Bonanza. En bonanza. Es decir, en calma, tranquilidad. Nos dice aquí, y se hizo grande bonanza. Es decir, todo de repente se quedó en calma, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, en la calma se va a dirigir a los discípulos y les va a enseñar, ¿no? O sea, primero les ayuda, ¿no? Además lo va a hacer por medio de un milagro y ahora les va a enseñar, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras de Jesús hacia sus discípulos? Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Leo el 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Uh-huh. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Uh-huh. ¿Qué significa eso de amedrentados? Esa palabra ¿de qué nos habla? Asustados, con mucho temor, con miedo. Uh-huh. Claro. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos según lo que leemos en el versículo 40? Que tengan fe. Que tengan fe. ¿Tengan fe dónde? ¿En qué situación? Siempre, pero en este caso en la tormenta, ¿no? Es decir, llega la tormenta tan fuerte, están llenos de miedo. Toma asiento, adelante. Finalmente piden ayuda a Jesús. Jesús acude en su ayuda haciendo ese milagro, y cuando todo está en calma, la enseñanza es esta, es que en la tormenta tengan fe, ¿no? Eso es lo que Jesús les
les quiere transmitir con estas preguntas, ¿no? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, fijaos en el contraste entre el temor y la fe, ¿no? Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Y entonces añade, ¿cómo no tenéis fe? ¿Podríamos decir que el miedo y la fe van en sentido opuesto? Sí, ¿no? Sí. Ujú. Cuando nos llenamos de miedo, ¿qué pasa con la fe? Parece como que la perdemos, ¿no? Parece que la perdemos, sí, es lo que es. Ah. No, me enseña allí que claro, el miedo se hace perder la esperanza, digámoslo así. Cuando damos lugar al temor, ¿no? Sí. Pero cuando, a pesar del temor, decidimos confiar en Dios, ¿qué creéis que va a suceder con ese temor? Desaparece. Va a decrecer, ¿no? Sí. Ajá. Entonces son, Sí. podríamos decir, si queremos, fuerzas contrarias, ¿no? El miedo y la fe. Y Jesús, esta es la enseñanza que les quiere dar. Es que en la tormenta, por muy fea que se ponga, aunque piensen que se van a morir, que en lugar de dar lugar, en lugar de dejarse llenar por el temor y por el miedo y entrar en pánico, que tengan fe, ¿no? Que confíen en Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en la tormenta. La misma tempestad, Jesús estaba tan confiado en su Padre que podía dormir, ¿no? En la misma tormenta. Entonces, esa es la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos y a nosotros también, por medio de este pasaje, ¿no? Es decir, en todos esos ejemplos que hemos puesto de las tormentas de la vida, cuando muere un ser querido, cuando nos quedamos sin trabajo y nuestra economía se viene abajo, cuando nos dan ese diagnóstico del médico que tenemos algo terminal o una enfermedad que nos va a acompañar siempre, o cuando tenemos un problema con alguien y se rompe una relación, un matrimonio, cuando uno de nuestros hijos le ha pasado algo muy malo o está en la droga, o todas esas grandes tormentas de la vida, pues la enseñanza de Jesús es esta, es no des lugar al miedo, ten fe, ¿no? Confía en mí. Esa es la enseñanza de Jesús. Y esa confianza se va a volver la fuente de nuestra paz, que va a hacer posible que durmamos en medio de la tormenta. ¿A cuánto no les ha pasado que la tormenta les genera insomnio, ¿no? Es algo muy natural que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente no deja de dar vueltas y damos lugar a la preocupación, a la angustia, al temor. Y Jesús, que nos entiende, ¿no? Comprende que estemos tan atemorizados y preocupados, Él nos quiere enseñar a confiar en Él en medio de la tormenta. Y eso nos va a dar paz. Esa es la clave de la paz. La confianza en Dios en la tormenta. Y esta es la enseñanza que tenemos en este pasaje, que Jesús nos quiere transmitir hoy. Bien, entonces, ¿cómo termina? Versículo 41. Cuando ya ha terminado la tormenta, Jesús ha hecho el milagro y le ha dado esa enseñanza a los discípulos, ¿cuál es la reacción final? ¿Qué efecto produce esto en los discípulos de Jesús? Se preguntan del uno al otro, dice, ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedece? Ajá. Ya, Y antes de eso dice que temieron con gran temor. Primero temían de la tormenta y ahora Jesús ha hecho un milagro tal que de nuevo tienen un gran temor, ¿no? Pero es un temor diferente, ¿no? Es como un... Ajá. Porque
porque ven que tiene un poder sobrenatural sobre el viento y el mar. Ajá. Entonces, ¿quién va a tener un poder tan grande si no es Dios, el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo? Ajá. Eso es lo que le... Y la pregunta que se hacen es, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fijaos, esta pregunta de quién es Jesús es la pregunta de fondo que tenemos en todo el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿No? Marcos desde el principio nos lo dice, ¿no? Él introduce el Evangelio en el versículo 1 del capítulo 1, introduce el Evangelio presentando a Jesús. Nos dice, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza este libro, ¿no? Recordamos que Cristo significa Mesías. Entonces Marcos está diciendo, esta es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces a continuación empieza a narrar toda su historia, la historia de Jesús. Pero esta es la pregunta que va a haber de fondo. En todo el Evangelio, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y según las personas respondan a esta pregunta, pues van a tener una relación con Jesús u otra, ¿no? Una reacción de una manera o de otra. En la vida de Jesús vemos que están los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y entonces se van a comprometer con Él como discípulos, le entregan su vida. Luego están los que creen que Jesús viene de Dios, pero aún no han llegado a creer que Él sea el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo entre nosotros, y entonces se acercan a Él, le escuchan, creen que viene de Dios, pero aún no adquieren ese compromiso de discípulo. Están cerca y después se van, ¿no? También tenemos a los que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios y van a ponerse en su contra. Tenemos ahí a los fariseos, a los que se burlan de Él, los que le critican, e incluso los que planean su muerte, ¿no? Entonces tenemos las diferentes reacciones acerca de Jesús en base a la misma pregunta, ¿quién es Jesús? Y eso es lo mismo que sucede hoy, ¿no? Según lo que la gente crea de Jesús, pues va a tener una reacción u otra, ¿no? Nosotros, que creemos que Él es el Hijo de Dios, pues respondemos a su llamado y adquirimos ese compromiso, nos volvemos sus discípulos y le entregamos nuestra vida, le pedimos que sea Él el que la dirija. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Él quiere llevarnos a esa comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey que necesitamos en nuestra vida. Y eso es lo que Él estaba revelándole a sus discípulos. Con los milagros que hacía, Él estaba llevándoles a esa comprensión de quién es Él. Y por eso con este milagro que sucede en la tormenta, termina así, ¿no? Con esta reacción. ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y a lo largo de todo ese caminar que los discípulos tienen con Jesús, es como que su corazón se va abriendo y ellos van comprendiendo quién es esa persona con la que están caminando, ¿no? Y no solamente ese compromiso que ya habían adquirido con Jesús, sino que finalmente vamos a ver a unos discípulos llenos de fe, que cuando Jesús ya no está, ellos van a continuar con su obra y van a dar la vida por aquel que ellos saben que es el Hijo de Dios. Bien, pues con esto terminamos el estudio de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario que... Yo quería